is just disgusted basically with all humans, and he just can't get away from humans, so he goes on this trek, this walk of death, where he goes into the room. La voz de Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana. No sé ustedes, pero cuando yo era adolescente, cuando estaba en el colegio, escuchaba sus canciones. Escuchaba Smells Teen Spirit y escuchaba también Harp Shaped Box. Para mí era un grupo que mostraba rebeldía, fuerza. Hoy, 3 décadas después, todavía sigo pensando en qué le sucedió a Kurt, qué le pasó. Mucha gente habla de el consumo de estimulantes, del consumo de heroína, otros hablan de enfermedades, otros hablan incluso de crímenes. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a estar con una invitada muy especial que nos va a contar datos sorprendentes acerca de Kurt Cobain, de Nirvana y de su extraña muerte, que mezclan conspiraciones extrañas, enfermedades, límite y tal vez para muchos un homicidio. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Y para hablar de esta muerte, para hablar de lo que le sucedió al vocalista de Nirvana, una de las personas que cambiaron la historia de las artes, de la música en los años 90 y que todavía sigue escuchándose, tenemos a una invitada muy especial. Ustedes ya la conocen, ella es Tania Velázquez. Tania, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Esteban, muchas gracias por esa bienvenida tan cálida, de verdad estoy muy contenta de estar acá nuevamente en Cruz Escribiente y hablando de un tema tan controversial como este. Un saludo a todos los que nos escuchan por allá picando la cebolla, haciendo oficio, en el trabajo, también en el carro, no sé, todas las actividades que en este momento se encuentran haciendo. Y este es un tema controversial y es un tema en el que vamos a tratar de hallar una solución, a hallar una respuesta a lo que sucedió realmente con el cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Bueno, comencemos de una vez. Muchas personas no saben quién fue Kurt Cobain. Muchas personas no conocen qué hizo él, cuántos años tenía, qué es lo que lo hizo tan importante. ¿Quién era Kurt Cobain? ¿Y por qué llegó a ser tan famoso? Para quienes de pronto no tienen ese contexto de qué ocurrió con Kurt Cobain o por qué es tan influyente, sobre todo en la cultura de los años 90, les cuento que él nació en febrero de 1967 en Washington, era gringo. Era un hombre que desde el principio de su vida tuvo el sufrimiento más grande de todos. Vivía en una familia disfuncional, violenta, lo trataban terrible, todos se peleaban con todos, los papás de él se separaron cuando era muy niño, fue diagnosticado con trastorno de hiperactividad y déficit de atención, por lo que muchas veces recurría a la música para encontrar esa paz, para refugiarse, trabajar y ser un hombre talentoso. Él al principio no tocaba la guitarra, tocaba la batería. Y más adelante se dieron cuenta en el colegio que era un niño prodigio, que tenía un talento indudable en la música y que de hecho decían, este chico lo que va a ser historia. Es un hombre muy talentoso, Kurt tienen que explotar ese talento porque va a ser grande. Y así fue. Pero por razones completamente diferentes a la alegría, a de pronto tener una vida feliz, sino que por el contrario, cuando empezó a componer y con su mejor amigo fundó el grupo Nirvana, crearon una filosofía o una estética de la que lo consideran padre junto a la banda Pixies, que es el grunge. El grunge como tal es un movimiento o un subgénero del rock en el que las letras son cargadas de un mensaje de enojo, de rabia,
más depresivos, de crítica hacia la sociedad, y eso era lo que reflejaba los sentimientos de Kurt Cobain. De hecho, adoptaron una estética un tanto más descuidada, no como el glam, donde estaban peinados, bonitos y demás, sino que por el contrario, entonces era algo más agreste, más deparado. Muchos eran sucios, aunque tenían este aspecto, y ese fue el mensaje que le dieron a la generación de los años 90, y estos jóvenes se sintieron completamente identificados con el grunge y con la estética de Nirvana y de Kurt Cobain como tal. Ahí fue donde Kurt llegó al estrellato. Realizó giras mundiales. Con el tiempo también tuvieron que reemplazar al baterista de Nirvana, que fue Dave Grohl como tal. Ya después de la muerte de Kurt, él fundó otro grupo que se llama Foo Fighters. También Kurt se casó con Courtney Love, que también había sido cantante, actuó también, y compartían unos sentimientos también autodestructivos. Comenzaron a consumir sustancias, no pudieron llevar de pronto el estrellato como es debido, o como muchos dicen que debe ser, de una forma correcta, más tranquila. Empezaron los premios, las giras, como tal Kurt se volvió una imagen representativa de la juventud en los años 90 y terminó con su fallecimiento en 1994. Nada más y nada menos que a los 27 años. O sea, estamos hablando de uno de los miembros del club de los 27, de todos esos artistas que por algún motivo fallecen a esa edad precisa y exacta. El rock es rebeldía, el rock es fuerza. Tristemente Kurt Cobain falleció en la cima de su carrera. Hoy en día yo creo que estaría tocando música por allí. ¿Ustedes qué se imaginan que estaría haciendo? ¿Qué creen ustedes que estaría haciendo Kurt Cobain si estuviera hoy vivo? Haciendo conciertos gigantes, yendo por todo el mundo con su grupo. O tal vez habría hecho una gran cantidad de trabajos como solista. Lo cierto es que falleció, que murió. Ya no está con nosotros. Y su música continúa, y su música se ha hecho memorable, se ha convertido en un himno para una gran cantidad de personas. El grunge, el rock alternativo, el punk rock. Nirvana comenzó en 1997. Junto a Cobain estaba un bajista muy famoso, Chris Novoselic, y también estaba un baterista, varios bateristas, pero sobre todo David Grohl y Chad Channing. Ellos fueron Nirvana y ellos cambiaron el sonido de la música de los 90. Era una música dolorida, era una juventud en donde todavía internet no era masivo, pero que estaba decepcionado un poco de lo que fue la Guerra Fría. Era un mundo diferente. Su disco, su CD, uno de los primeros grandes CDs de la historia, porque se vendían esos discos compactos, Nevermind, llegó a ser disco de diamante. Muchísimo dinero, y luego vinieron más. Vino Inútero, un disco de 1993 que yo todavía recuerdo porque está en mi canción favorita, Heart Shape Box. Pero Tania, cuéntenos, ¿cuáles fueron las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Cobain? ¿Y por qué se dice que hay inconsistencias? ¿Por qué hay indicios de una conspiración? Para responderle esto, Esteban, vamos a hacer una cosa. Le voy a contar los hechos en un orden cronológico, porque estamos hablando que fueron varias semanas de los últimos momentos de Kurt que fueron terribles, en las que pasaron muchas cosas y en los que desencadenó ya el fin de su vida. Y por último vamos a hablar de las inconsistencias que ocurrieron en el caso, que es lo que todavía se mantiene en el misterio, porque sí es bastante extraño. Sí, realmente Kurt tenía un problema de salud mental. De hecho, vamos a hablar más adelante del diagnóstico que tenía Kurt Cobain, o que hicieron los especialistas en el tema ya después de su autopsia.
y definitivamente sí había un componente bastante fuerte, inclusive desde niño. Les cuento que todo comenzó, o las últimas semanas de Kurt fueron desde el 23 de febrero de 1994 hasta abril, que fue cuando lo encontraron. El 23 de febrero fue la última, pero la última aparición de Kurt Cobain con vida. Ahí hizo una aparición televisiva en Italia porque él estaba de gira en Europa. Y desde ahí se fue trasladando hasta el 1 de marzo del 94. Él en ese momento estaba tocando en Múnich, ese fue su último concierto y le dijeron al final: Kurt, estás enfermo, tienes bronquitis y laringitis severa. Necesitamos que descanses. Así que suspendieron la gira. La suspendieron. Él se fue al otro día a Roma porque tenían que hacerle su tratamiento médico y Courtney iba a llegar el 3 de marzo. Cuando Courtney llegó ese 3 de marzo, a pesar de que ellos tenían una relación tóxica, tormentosa, estaban hablando de que definitivamente había rumores de divorcio en el aire que se iban a cumplir. Kurt le dijo a Courtney que se tomaran unos tragos, que dejara a Frances, la hija, con la niñera y que estuvieran los dos. Ella accedió, ella le dijo sí, vamos a hablar, charlar. Empezaron a tomar champaña y pasaron las horas, se acostaron a dormir. Y cuando Courtney se despertó, ocurrió algo. Se volteó y se dio cuenta que Kurt no estaba con ella. No estaba al lado de ella. Ella se levantó y encontró a Kurt en el piso con un color azul. Ella llamó inmediatamente a emergencias, dijo necesito una ambulancia ya. Llegó un paramédico y se lo llevó. Resulta que Kurt no solo había consumido o había tomado champaña, sino que tenía una sobredosis de flunitrazepam, que después se dieron cuenta que fue Courtney la que tuvo la prescripción de ese fármaco cuando llegó a Roma, y fue lo que ocasionó que él quedara inconsciente. Después de eso se lo llevaron al tratamiento, estuvo 5 días en el hospital y después de esos 5 días le dijeron se va ya para Estados Unidos. Él se devolvió a Seattle, donde pues él tenía una mansión que había comprado, y ahí comenzó el primer rumor de todos, y es que Courtney llamó a la policía y le dijo necesito que entren ya porque mi esposo se encerró en un cuarto, tiene sustancias psicoactivas y tiene armas y va a atentar contra su vida. La policía llegó, se dio cuenta de lo que estaba pasando, sacó a Kurt, le preguntaron qué era lo que estaba pasando, él dijo no, yo estaba peleando con ella, yo me encerré, no quería hacer nada conmigo. Sin embargo, le decomisaron las armas y le decomisaron las sustancias. Se fueron, obtuvieron como una botella de píldoras, pero pues él insistió que no, que simplemente se quería esconder de ella. Ella después admitió que cuando la policía le dijo que había pasado y le preguntaron ¿de verdad su esposo intentó hacer eso? Ella dijo no estoy segura porque él no me lo dijo, pero que ella presentía que lo iba a hacer. Eso fue el 18 de marzo. Ya nos vamos para el 25 de marzo porque Courtney junto con la abogada de Kurt dijeron esto no puede seguir así. No puede seguir así, él está excediéndose en el consumo de sustancias, ya no es el mismo, y citaron a 10 personas que consideraban importantes. Estuvieron los músicos cercanos a Kurt, estuvo la abogada, la manager, estuvo también Dylan Carlson de Heart y Michael Stipe de R.E.M., que era otra banda muy importante, y les dijeron bueno Kurt, la verdad es que estamos acá porque necesitamos que te vayas a rehabilitación. Como una persona que tiene problemas con las sustancias, no lo tomó bien. De hecho, gritó, él dijo que no tenía un problema. Les decía, ustedes saben que yo hago esto porque a mí me está doliendo el estómago y me duele mucho. Yo no lo hago para sentirme bien. Dejen de ser hipócritas porque todos ustedes, los que están acá, consumen. Y todos le dijeron, sí, nosotros consumimos, pero no tenemos ese problema de dependencia que usted tiene. Y él
de mala gana, después de pelear de todo lo que pasó, dijo, está bien, me voy. Y el 30 de marzo se fue al centro de recuperación en Los Ángeles y el 1 de abril le tocaba visita a su hija, Frances. La niñera la llevó, dijo que era 1 hora en la que podía estar con él, la llevó a un lugar para la visita, pasaron esa hora y él, después de ver a Frances en la noche, salió del centro de rehabilitación, se escapó, dice que saltó del edificio con un cigarrillo y escaló una reja de 1,80 y se fue. Abordó un taxi y regresó nuevamente a Seattle. Él volvió a Seattle, de hecho intentó contactarse con muchas personas, habló por última vez con Michael Cole DeWitt, que vivía cerca de donde él estaba, se puso a recorrer Seattle, pero la familia no estaba pendiente. La única denuncia que se conoció de que él estaba desaparecido la hizo Courtney el 3 de abril de ese año y contrató, fue un investigador privado que se llamaba Tom Grant. De hecho, después les cuento que él dice que fue una circunstancia demasiado sospechosa porque ella rellenó la denuncia de persona desaparecida, pero con el nombre de la mamá de Kurt y que ahí decía Kurt quiere atentar contra su vida y que por eso necesitaba encontrarlo. Hasta ahí no se sabe más hasta el 8 de abril de 1994. Este día fue donde un empleado que se llamaba Gary Smith entró a la propiedad y descubrió el cuerpo de Kurt. Dijo en un momento que parecía que estuviera dormido. Después se acercó y dijo, eso es un maniquí. Pero cuando detalló la escena y se dio cuenta que de la parte de atrás había algún tipo de fluido saliendo de la cabeza, se dio cuenta de que no, que Kurt sí estaba sin vida y había muchos signos visibles de traumatismo. Esa fue la última vez que se vio a Kurt Cobain como tal. Ya después llegaron los forenses, llegó la policía a investigar, tomó los registros y estimaron que Kurt falleció aproximadamente el 5 de abril de ese año. Y aquí, Esteban y todos los que nos escuchan, es cuando vamos con toda la racha de inconsistencias. La primera, estamos hablando de que Kurt, se rumora que él lo que hizo fue dispararse y a partir de eso fue que ocurrió su deceso. Cuando los forenses fueron a tomar las huellas, se dieron cuenta de algo. Y se dieron cuenta de que las huellas no eran reconocibles, estaban parcialmente expuestas y el rifle estaba muy limpio a pesar de las circunstancias en las que se dio ese suceso. Por otro lado, Courtney es la principal sospechosa. De hecho, hay varias acusaciones a que apuntan a que ella fue la que instó a Kurt a acabar consigo mismo y que de hecho hay un informe en el que ella siempre decía que estaba en peligro constante, por eso, por su salud mental. La tercera, resulta que en la casa donde se dio este suceso, de hecho fue arriba de un garaje, una zona muy húmeda, había una carta que estaba clavada con un esfero y en esa carta no dataron ninguna huella y en la carta tenía 2 tipos de letra, que esos 2 tipos de letra pues no correspondían, sino que a Kurt había escrito una parte y otras personas decían que la otra lo había escrito otra persona.
Uno de los datos más interesantes acerca de la muerte de Kurt Cobain proviene del mismo gobierno de los Estados Unidos. Son muchos los que hablan de conspiraciones terribles, de conspiraciones que mezclan agentes del Estado en la muerte de Cobain, porque decían que él era una persona que incitaba al desorden. Otros hablan de que hacía parte de una red de pedofilia. Bueno, mucha gente dice que conocía una red de pedofilia, y lo que muchos dicen es que muchos artistas, incluyendo otros que han muerto en circunstancias parecidas a Cobain, también conocían de esta red. Hablamos de Linkin Park, hablamos también de Audioslave, hablamos de una serie de cantantes que supuestamente conocían la existencia de esta organización que le entregaba niños a ricos. Es una teoría conspirativa. Sin embargo, es Anonymous, ese grupo que está en todo el mundo, de personas que entra, cambia las claves, hackea, puede entrar a su celular, y entra a muchos celulares en el mundo, y que se dice tienen mucha información. Ellos dicen que hay algo extraño en la muerte del cantante de Nirvana. ¿Cuál es la teoría que tiene Anonymous acerca de la muerte de Kurt Cobain? ¿Y por qué mencionan a otros cantantes y a otros músicos como Avicii y como los que yo mencioné antes, ¿no? Como muchos otros más? ¿Cuál es la teoría de la conspiración que ha impulsado nada más y nada menos que este colectivo, que muchos dicen son ciberterroristas y otros creen son luchadores por la información pública, por la mismísima libertad? Vuelvo a preguntarle, Tania, ¿qué dice Anonymous acerca de la muerte de Kurt Cobain? Teniendo en cuenta lo que les acabo de contar y de las investigaciones que se han hecho, que incluso el mismo papá de Courtney Love la acusó de haber terminado con su esposo, les cuento que el FBI como tal desclasificó todos los archivos de Kurt Cobain frente a su deceso, y lo que nos cuentan es una serie de cosas que nos van a dar a entender que sí, que él tenía problemas de salud mental muy obvios desde muy pequeño, y que eso concluyó en lo que conocemos hoy como su muerte. Y vamos a empezar con la autopsia, y la autopsia revela lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que él tenía dolores de estómago? A él le hicieron varios estudios en los que le hicieron endoscopias y nunca encontraban absolutamente nada. Decían que era temas emocionales, que era que así se reflejaba su estrés, se reflejaba su rabia, y realmente no era así. Les cuento que él, como tenía una escoliosis, que él pensaba que era por la forma en que él sostenía la guitarra en una mala postura, fue una escoliosis que adquirió desde niño, y que esa escoliosis en particular le rozaba todos los nervios conectados al estómago, y era lo que le hacía tener unos dolores insoportables, y por eso los médicos no habían podido diagnosticar qué era lo que pasaba, que no eran problemas gastrointestinales, que no eran problemas emocionales, sino que ese dolor sí existía realmente. De hecho, existe una leyenda donde dice que él padecía cáncer de estómago. No lo padecía, según los archivos del FBI. En segundo lugar, mientras hablaba lo de Courtney Love, de cómo hasta el mismo papá de ella la acusó, hay una inconsistencia que dicen que cuando a él lo quisieron reportar como desaparecido, ella utilizó el nombre y la firma de la mamá. Todavía a ciencia cierta no se conoce la causa de por qué lo hizo, pero cuando nos trasladamos a la escena del crimen, ella se encontraba buscándolo, y cuando tomaron fotos de las imágenes y estaba la inconsistencia de que el arma no tenía huellas digitales visibles, se dieron cuenta de que no era porque había entrado ella y había limpiado el arma ni nada parecido, porque de hecho no hay huellas de nadie que se verían con el polvo, sino que como él estaba encima de un garaje, era un lugar completamente húmedo, y la humedad no favorece a que se preserven las huellas digitales. Por eso también se presume que nadie tuvo que ver nada más sino que el mismo Kurt. Ahora vamos con la tercera inconsistencia. La gente dice, si Kurt estaba bajo los efectos de sustancias, ¿cómo logró efectuar un disparo? Es más, ¿cómo logró escribir una carta? Porque la carta dicen que está en 2 letras diferentes.
En la reconstrucción de los hechos se tuvieron en cuenta dos cosas. Primero, él sí estaba bajo la influencia de los alucinógenos, pero no alcanzaron a entrar en todo su cuerpo, que cuando ocurrió la muerte de Kurt por su propia causa, lo que pasó es que él llegó, fumó unos cigarrillos, se inyectó la sustancia, escribió la carta y después de eso efectuó el disparo. Entonces la gente dice, pero estamos hablando de lo mismo, se contradice. No me contradigo, ¿por qué? Porque cuando estaban haciendo el perito que es necesario de grafología, se dieron cuenta que sí era la misma letra, que era lo que estaba pasando, que él cuando estaba terminando comenzó a hacer efecto la sustancia, pero no de una forma como tal completa, o eso es lo que dice el archivo del FBI. Nuevamente, eso no me lo estoy inventando, está en el FBI, de hecho pueden consultarlo porque está abierto al público en muchas partes y mencionan esto. Y lo tercero, ¿cómo pudo efectuar un disparo? Ellos dicen que no dejó terminar la acción de la heroína y lo que hizo fue que se sintió medianamente relajado y se disparó. ¿Qué pasó después? En la autopsia, como el cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición y como la sangre había salido por la parte de atrás de la cabeza y habían varios fragmentos, los policías y los forenses no pudieron tomar muestras frescas, estaban directamente en el corazón. De hecho, en el corazón encontraron que había unos niveles bastante altos de fentanilo que ya había consumido antes, también de morfina, porque según lo que cuentan los médicos y sus conocimientos, cuando la heroína entra al torrente sanguíneo se convierte en morfina. Como no había más sangre de donde tomar la muestra, pues esta se toma como válida y estaba arriba de los efectos en alguna persona. Dijeron de hecho que estaba arriba del promedio de una persona normal y 3 veces más por el promedio de una persona que es dependiente de las sustancias. Y dijeron, es que era la única reserva en la que podíamos encontrar pruebas y esto demuestra que la droga no llegó a todo el torrente sanguíneo, sino que estaba en esa parte del corazón. Por lo tanto, gracias a ese descubrimiento es donde se dieron cuenta que la droga no ha hecho completamente su efecto y por eso logró escribir una carta coherente y terminar consigo mismo. Y por último, que es un dato que nos arrojan también el FBI y nos arrojan investigaciones periodísticas que dicen que Kurt tenía un problema de salud mental, obviamente, pero que no había sido diagnosticado, pero que la evidencia está en toda su familia. Y era que Kurt Donald Cobain padecía de trastorno de bipolaridad. ¿Por qué? Porque él nunca fue tratado como tal por un psiquiatra, solo en el momento de su TDAH que logró tratar, porque se lograba enfocar en algunas tareas. Y dicen que cuando una persona es bipolar, según lo que está descrito en las investigaciones del FBI, nuevamente menciono, cuando una persona así se enfoca bastante en el trabajo y eso hizo que su disciplina aumentara y canalizara sus emociones. Cuando hicieron el historial en toda la familia se dieron cuenta que sus tíos, su abuelo y varios de sus parientes sufrían de esta misma enfermedad y habían sido tratados, pero él no había sido ni diagnosticado ni tratado, sino hasta después de su muerte, donde pudieron elaborar una investigación en el que se reflejaba de cómo estaba eufórico en los escenarios y cómo después de terminar ese momento de alegría, de estar ahí con sus fans, terminaba odiándose a sí mismo después de haber querido ser famoso y después de lidiar con todas las consecuencias y sentir que no era el mejor. Y es donde ellos concluyen que sí tenía un problema serio de salud mental, de que cuando estaba en su momento más oscuro, más terrible y más triste, más
adicionando el componente de sustancias, adicionando el componente de un futuro divorcio, adicionando el componente de una vida insatisfecha y de una infancia terrible, desencadenó en Kurt su deceso como tal. Es más, aparte de lo que estábamos mencionando frente a las ideas que tenía que de acabar consigo mismo, hay una foto en la que están los 3 miembros de Nirvana y él tiene una escopeta en su boca y esa fue la causa de su muerte mucho tiempo después. Bueno, ha pasado mucho tiempo, muchos años después de la muerte, y mucha gente habla, como usted ya lo ha dicho, de alguien llamado Courtney Love. Esa es la voz de Courtney Love, la esposa de Kurt Cobain. Su verdadero nombre es Courtney Michelle Harrison. Nació el 9 de julio de 1964. Ya está llegando a los 60 años. Es de San Francisco, California. Vive actualmente en Los Ángeles. Ha sido una actriz muy reconocida. Ha estado nominada a una gran cantidad de premios. No sé si ustedes conocen una película que se llama The People vs. Larry Flint, de 1996, de Milos Forman, que habla de la revista Hustler. Es muy buena película. Estuvo nominada ahí al Globo de Oro. Y no sé si ustedes conocen, por ejemplo, una película también muy conocida, Man on the Moon, que habla de uno de los más extraños comediantes norteamericanos, Andy Kaufman, que se dice desapareció. Muchos creen que desapareció. Era comediante anárquico. Algún día podemos hacer un podcast de él porque realmente es asombroso. Y Andy Kaufman desapareció y muchos todavía creen que va a aparecer en cualquier momento, que no está muerto, porque él no fumaba y falleció de cáncer en los pulmones. En esa película el que hace de Andy Kaufman es Jim Carrey. Y Jim Carrey, esto es bastante interesante, dicen que casi enloquece durante la grabación de esa película. Es muy extraño todo lo que tiene que ver con Kaufman. Después hablaremos de él. Bueno, el caso es que dicen que Courtney Love tenía signos de autismo, que ella era un poco autista. Ella vivió mucho tiempo en Portland, Oregon, y allá trabajó como bailarina exótica, dicen los norteamericanos, como stripper. Y también pues tuvo una gran cantidad de problemas con el alcohol y con los medicamentos proscritos y muchas cosas más. Lo cierto es que Courtney Love también canta, actúa y es una artista increíble, pero muchos dicen que estuvo mezclada, o mejor dicho, que tuvo que ver con la muerte de su esposo, como hemos visto acá. Lo cierto es que Courtney últimamente ha tenido una vida dedicada a la filantropía, se ha retirado un poco de la fama, de las artes, y muchos dicen que hay algo muy extraño, como si alguien o algo la hubiera amenazado, como si tuviera encima los ojos de alguien muy poderoso, afirman algunas personas que creen en las teorías conspirativas. ¿Qué piensa Tania que le sucedió finalmente a Kurt Cobain? Aparte de esto, de Courtney Love, aparte de todo, ¿qué piensa usted que le sucedió al cantante de Nirvana? Esto, Esteban, y todos los que nos escuchan, ya hace parte de la teoría de conspiración como tal, ¿no? Ya es de los rumores de la gente, de lo que muchas personas escriben en foros de internet y demás. Estamos hablando de que Anonymous, que también es un movimiento serio, que también se dedica a investigar otro tipo de cosas y hackean y demás. Pero también hay personas que dicen ser Anonymous, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y dice este archivo de Anonymous que tienen cómo comprobar que Kurt, al igual que Chester Bennington, que Chris Cornell, que Avicii, ellos no terminaron con su vida. No, que ellos, al contrario, estaban defendiendo una causa, y era defender a los menores de edad y de protegerlos, y que habían denunciado una red de tráfico de menores de edad, y que por eso
las altas esferas y la élite oculta y otro tipo de entidades de las que se hablan como organizaciones secretas habían planeado entonces hacer pasar a estas estrellas, incluyendo a Kurt, como si hubieran acabado consigo mismas, para que no hablaran y se quedaran callados. Inclusive esta misma fuente de Anonymous como tal dice que desde muy temprana edad se estaba hablando del tema de Epstein y de Lolita Express y que él sabía lo que estaba ocurriendo y que por eso Kurt no sobrevivió a más allá de los 27 años. Otros dicen que no, que sigue vivo, que está muy tranquilo, que está oculto, que lo han visto por allá, pero también pasa como Michael Jackson, que muchos dicen que lo ven, pero no hay una prueba contundente. Y la última, pues el tema de Courtney Love, que siembra varias dudas, a pesar de que los archivos como tal demuestren otras cosas. Bueno, Tania, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Cruz Escribiente. Para mí es un honor que usted esté aquí. Realmente gracias. Y bueno, ¿dónde pueden seguirla? ¿Dónde pueden buscarla? ¿Dónde pueden encontrar también sus contenidos? Gracias por todos estos capítulos que hemos hecho. Hay uno que han escuchado muchísimo, que es sobre Michael Jackson. Hay otro que hemos también convertido en uno de nuestros capítulos preferidos, es uno de los capítulos también que la gente escucha mucho, que es el de Mel Gibson, que pueden encontrar allí fácilmente en nuestras listas de reproducción. Tania, muchas gracias por estar en Cruz Escribiente. Gracias a ustedes, Esteban, por la invitación. Nuevamente lo reitero, me gusta el tema de la música, me gusta hablar de muchas cosas, de historia, de diferentes personajes. Y antes de irme y dejarles mis redes sociales, definitivamente es importante hacer la cuña a la salud mental, tanto para mujeres como para hombres. Realmente no están solos. Si usted siente que el mundo en este momento se le está cayendo pedazos, busque ayuda, háblelo con alguien, busque refugio en la terapia, en un arte, pero nunca en la dependencia de sustancias. Puede sonar cliché, puede sonar a que soy una niña arcoíris, pero de verdad hay cosas en la vida en las que vale la pena luchar, y la primera es usted mismo que está ahí sentado. El mundo, a veces, si usted está pensando un panorama oscuro y siente que el mundo no tendría igual de sentido si usted está o no, sí lo tiene. Lo tiene para quien menos lo espera, empezando por usted. Y muchas gracias por escucharme. Si a usted le gustan ese tipo de contenidos, de autopsias de Hollywood, de historias locas de la historia, de datos curiosos, lo invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok y en X como @TaniaMeCuenta. Un abrazo. Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado este tema de Kurt Cobain, de Kurko, como le decían. A mí me recuerda a la adolescencia, esa música depresiva, ese grunge. Y bueno, quiero decirles a todos ustedes que los queremos mucho, que realmente los queremos mucho, que me gustan que comenten desde dónde nos escuchan. Sé que están algunos lejos de su casa, en otros países, en otras ciudades, en otros lugares, haciendo cosas que no pensaban. Fuerza, fuerza amigos, fuerza desde aquí les digo. Nunca dejen de luchar, nunca dejen de buscar lo que ustedes
quieren conseguir, porque lo pueden conseguir. Yo quiero viajar con ustedes, ir al Egipto antiguo, imagínense, ver desde el desierto al fondo, imagínenselo con la mente, al fondo las pirámides altas, grandes, el sol. Imagínense estar sobre el río Nilo. Quiero hacer eso porque yo no lo conozco y quiero hacerlo con ustedes. Dentro de poco en todas mis redes sociales, que son @cruzescribiente, ahí va a estar la información en @cruzescribiente de cómo podemos ir juntos. Esté usted en cualquier país, en Malta, por ahí me están escribiendo de Bahrein. Gracias a ustedes por estar aquí. Al final solo me queda decirles algo que siempre les digo, que yo a ustedes, estén donde estén, yo, Esteban Cruz Niño, los quiero mucho.